¿Qué tranza, gente? Aquí Lurrus otra vez con un nuevo video para todos ustedes. Y así es, gente, como siempre, el día de hoy venimos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de Five Nights. Los fans le han hecho muchas imágenes en versión muy sexy, y está claro por qué lo han hecho, ya que en este canal tenemos las mejores noticias de Five Nights at Freddy's. Así que por favor, dejando tu respectivo likecito y comparte con tus amigos. Por favor, no olvides hacerte miembro del canal, ya que los miembros del canal reciben un montón de recompensas bien chingonas, como emojis exclusivos para utilizar aquí en mis videos, además de un chat exclusivo. Recuerda que puedes depositarme la mesada de tus domingos aquí en la caja de los comentarios con un super gracias. Bueno, no dilato más esta introducción y comencemos de una vez con las noticias de Five Nights at Freddy's. Para la primera noticia del video del día de hoy, gente, les traigo que así es, Nendroid, esta compañía de figuras de anime bien otakus, acaba de anunciar por primera vez su figura de Five Nights at Freddy's. En este caso nos traen a Freddy Fazbear en su versión chibi. Sorprendentemente, esta figura cuesta 43 malditos dólares y sin duda alguna, gente, está bien genial, pero no creo que los valga. Solo me esperaré hasta que la doña de mi mercado los tenga en versión pirata. Para la siguiente noticia del video del día de hoy les traigo que así es, desafortunadamente están fundando a Ken Carter en Twitter, ya que se filtró que pues básicamente estuvo jugando con el tema de Palestina. Aunado a esto también se le suma que Ken Carter desafortunadamente no se ha pronunciado al respecto de la guerra en Palestina. Básicamente lo que pasó es que se filtró un par de mensajes de Ken Carter en un grupo de Discord privado que él tenía con sus seguidores, y pues básicamente Ken Carter ridiculizaba ciertas situaciones que pues desafortunadamente están pasando en la actualidad. Algo que me gustaría resaltar al respecto de esta situación es que pues bueno, básicamente yo no pienso que Ken Carter deba de ser funado por esto, porque pues prácticamente son bromas que pues no se hacen con la intención de dar una opinión. Aunque por el otro lado también puedo ver el enojo de los fanáticos de FNAF, puesto que literalmente estos sí son temas bastante graves, y pues obviamente te invito a que tú los investigues por tu propia cuenta, ya que aquí no estamos de cierta forma para discutir estos desafortunados temas. Al final de cuentas creo que estos temas son muy importantes para muchas personas y creo que merecen su respectiva atención. Posterior a esto, Ken Carter salió a hablar de esta situación de forma pública e hizo un post en Twitter hablando sobre toda esta situación, y pues prácticamente confesó que pues sí, en realidad estas eran bromas internas que pues no debieron de salir al público y que no reflejan su verdadera opinión al respecto de estos terribles temas. El post lo dejaré aquí abajo en la descripción. Pero bueno, gente, estuvimos a muy poco de tener otro caso como el de Fishnom en la comunidad de FNAF. Gente, noticia de última hora, así es, el día de hoy les traigo un montón de información súper chingona que es de la película de Five Nights at Freddy's número 2. Así que quédate hasta el final del video para que la descubras toda. Para comenzar, gente, les traigo estos increíbles pósters que están viendo aquí en pantalla. Sin duda alguna, gente, son hermosos, son bellísimos, pero desafortunadamente son falsos, así es, muchas personas se están creyendo este bait en internet y hay otras tantas personas que pues prácticamente están siendo víctimas de la desinformación. Así que por favor, gente, siempre que compartan estos pósters aclaren que no son oficiales. Para la siguiente noticia del video del día de hoy les traigo que así es, gente, supuestamente se ha confirmado el regreso de Vanessa para la siguiente película de Five Nights at Freddy's. Pero ojo, ojito con esta noticia, gente, porque muchas personas están cayendo en la desinformación, ya que esto es una especulación que desafortunadamente se está tomando como noticia, ya que esto lo publicó el usuario CatFan, el cual es un gran filtrador de la película de Five Nights at Freddy's, y la gente malinterpretó sus palabras como pues prácticamente una filtración real. Así que tengan mucho cuidado, gente, al difundir que Vanessa estará regresando para la siguiente película, ya que pues bueno, por más que uno diga que es obvio, al final de cuentas pues bueno, todo puede variar. Para la siguiente noticia del video del día de hoy, gente, les traigo que así es, Novato 1301, aquel legendario filtrador de la primera película de Five Nights at Freddy's, ha regresado con nuevas filtraciones que hablan sobre la siguiente película de Five Nights at Freddy's y sobre su posible merch en el futuro. A continuación les dejo su declaración. Hola, he vuelto, mira, te comento. Hace unos meses fui de regreso a Cinemex a ver una película y a saludar a viejos amigos de ahí, cuando de repente veo al regional, que es un gran cargo del Cinemex, hablando con un gerente de ahí. Estaban hablando de los últimos estrenos exitosos y de la nada escuché FNAF, así que tú medio me acerqué a ver qué decían. Logré escuchar que los vasos se vendieron como pan caliente y que la película fue un exitazo, a pesar que no lo esperaban, y dijeron que estaban pensados y para la próxima película de FNAF sacarían más promocionales. Es posible que se pongan las pilas, sacando mejores vasos y tal vez palomeras, pero el tiempo lo dirá. Sin embargo, los mantendré informados cuando sepa más del tema.
Para la siguiente noticia de emergencia del video del día de hoy, gente, les traigo que así es, por fin se acaba de confirmar la fecha de grabación de la película de Five Nights at Freddy's. Y es muchísimo antes de lo que tú crees. Pero antes de pasar aquí con la información, solamente me gustaría pedirte que dejes tu respectivo likecito, que comentes en este video y que por favor apoyes en el canal, ya que en estos momentos no están saliendo muchas noticias de FNAF y pues obviamente yo estoy creando contenido distinto pues para que a ti te guste. Ahora sí, continuando con la información del video del día de hoy, gente, les traigo que así es, se filtró esta información en la página web de la alianza entre el cine y la televisión. En esta página web se nos hace la aclaración de que la película de Five Nights at Freddy's número 2 ya está en proceso de ser trabajada y que se empezará a filmar durante julio de este presente año. Aunado a esto también se acompaña la descripción del proyecto, pero pues bueno, gente, desafortunadamente es un placeholder, ya que contiene pura información repetida. Pero por si esto no fuera poco, gente, también hace muy poco se acaba de hacer la revelación por parte de Entom, uno de los filtradores de la película de Five Nights at Freddy's, que supuestamente el guión, por raro que parezca, todavía no se ha completado. Esto según el último post de Entom, el gran filtrador de la película de FNAF. Obviamente, gente, no se olviden de tomar esta información con pinzas, ya que al final de cuentas Entom o cualquiera de los filtradores que aparecen en este video se pueden equivocar con su información. Para la siguiente noticia del video del día de hoy, gente, les traigo que así es, se está especulando con que Ryan Reinicki, así es, este épico actor de la primera película de Five Nights at Freddy's, posiblemente regrese para un papel como Jeremy Fitzgerald en la secuela. Pero como todos nosotros sabemos, ese papel supuestamente le pertenecía a Markiplier, el rey de FNAF. Este desafortunadamente no pudo participar en la película de FNAF debido a que pues bueno, tenía su propio proyecto personal, Ironheart. Y recientemente Markiplier habló en uno de sus directos que pues bueno, este proyecto pues le va a consumir casi la totalidad de su tiempo durante este año. Una de las grandes especulaciones que hay actualmente sobre la película de Five Nights at Freddy's número 2 es que pues Markiplier va a interpretar a Jeremy Fitzgerald. Y con esta reciente declaración por parte de Markiplier, gente, pues bueno, queda esta gran vacante para este puesto del nuevo guardia de la película de FNAF número 2. Y como se lo dije a Ryan Reinicki en su momento, hay una gran chance de que este regrese a la pantalla grande con un papel más estelar. Si tú quieres saber todo lo que pasó durante este último tiempo en cuanto al mundo de la película de Five Nights at Freddy's, te recomiendo ver estos videos que aparecen aquí en pantalla y que revises mi canal. De igual forma te recuerdo que puedes aparecer en un video de mi canal, así es, ya que próximamente estaré sacando el remake del iceberg de las figuras más polémicas de Five Nights at Freddy's. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito aquí al canal, dejar tu respectivo likecito en este video y enviar un video de tus figuras de FNAF a este canal que aparece aquí en pantalla. Ahora sí, pasemos con los saludos ricolinos del canal. Le mando un super saludazo a Perro Terrier, a Alex G39, a Jolías N1, a Pantruquita, a Inkling Cat, a Ralfa 641, a Mess Animations 245, a Thunderbreak, a Dibujante Novato, a Freddy's Spring, a Black Rider Jack, a Animations XS, a Faz, a J. Carlos Ramírez, al señor Spring FNAF, a Miguel Rojas, a Glow Dev, a Sam Sky TV, a XXHS, a Alex Ramírez, a It's Me Freddy, a Dante87, a Héctor Ruiz, a Ángel Dev, a Poe, a Cherry, a Momazos 1405, a Alastor 1538, a Ikea 17, a Antitelevisa 2023, al Diablillo, a Gabriel Canales, a Lefnafero, a un pro player de Plantas contra Zombies, a Anakin Robot, a Garo City, a Kevin Dylan Dávila Ruiz, a The Dark Knight Foxy, a Galletsu, a Diego Lazo y a José XD. Por favor, miembros, no se les olvide reclamar sus recompensas como emojis nuevos, chat exclusivo para miembros en Discord y muchas otras cosas más. Ahora sí, sin nada más que agregar, Lurrus fuera.